En 2020, Amazon inauguró Amazon Fresh, su primera tienda Just Walk Out, es decir, sal nada más. Esta tienda prometía una experiencia absolutamente futurista, nada de tener que escanear los productos o hacer filas para usar cajas, ni siquiera cajas de autoservicio. Los clientes podían nada más hacer su carro de compras y luego salir del local sin preocuparse de nada, usando tecnologías que hoy están en boca de todos, como la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. Los productos serían cobrados automáticamente a la cuenta bancaria de los compradores. Pero hubo algo que Amazon convenientemente omitió mencionar acerca de su cadena de tiendas sin cajeros, y es que en realidad sí había cajeros escaneando los productos de los compradores de la tienda, solo que estos no estaban ahí, sino en países como India, Kenia o las Filipinas, trabajando remotamente por una fracción del sueldo de un cajero en Estados Unidos. Las tiendas sin cajeros de Amazon no son el único ejemplo de productos que operan supuestamente gracias a inteligencias artificiales, pero que en realidad son controladas remotamente por trabajadores de países empobrecidos a cambio de sueldos miserables. Desde el chatbot inteligente de Facebook o los vehículos autónomos de la compañía Cruise, todas estas supuestas maravillas de la tecnología siguen siendo realizadas parcial o totalmente por personas de carne y hueso. Entonces, la amenaza que implican estas tecnologías no es que seamos reemplazados en nuestros trabajos por inteligencias artificiales y robots más eficientes y capaces que nosotros, sino que estas tecnologías están permitiendo a nuestros jefes reemplazarnos por personas en otros países del mundo a las que pueden pagarles sueldos miserables. La tecnología no es inherentemente buena o mala, eso depende de los usos que le demos. Las mismas tecnologías que están siendo usadas por empresarios codiciosos para aumentar sus márgenes de ganancia mientras dejan a sus compatriotas sin trabajo, también pueden ser utilizadas para permitirle, por ejemplo, a personas en situación de discapacidad realizar trabajos físicos de manera remota, o realizar de manera segura trabajos peligrosos, entre tantas otras posibilidades. Sin embargo, todo depende de lo que nosotros como sociedad decidamos hacer y permitir. A medida que los robots y las inteligencias artificiales penetran cada vez más en el mercado laboral y se vuelven una realidad cotidiana para muchos de nosotros, es bueno preguntarse si estamos realmente frente a una máquina sin sentimientos o frente a una persona explotada en un alejado rincón del mundo. Si te gustó este video, de seguro este otro te interesará. No olvides suscribirte para más videos medioambientales y si eres miembro o Patreon del canal, muchas gracias por tu apoyo.